Bienvenido a El Faro de Licón. Soy Miguel Ángel Beltrán, tu guía en esta travesía nocturna. Aquí trataremos de navegar a través de los misterios que siempre han intrigado a la humanidad, desde las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia y los secretos ocultos de nuestra historia, hasta el inquietante y a la vez esperanzador futuro que nos traerá el progreso tecnológico. Así que te invito a seguirme y a ser parte de este viaje. Déjame tus comentarios o sugerencias para seguir mejorando este espacio de reflexión y descubrimiento. Imagina que dentro de 1000 años, arqueólogos del futuro desentierran las ruinas de nuestras ciudades. Lo que antes eran metrópolis vibrantes, llenas de tecnología y de vida, ahora son escombros que apenas cuentan la historia de lo que alguna vez fuimos y de lo que creímos que podríamos llegar a ser. ¿Qué creerían esos arqueólogos del futuro que nos habría pasado para desaparecer como civilización sin dejar prácticamente rastro de ella? La mayoría de nosotros tendemos a pensar que esa posibilidad está muy lejos de suceder, que prácticamente es imposible que la sociedad moderna actual pueda llegar a esfumarse y desaparecer por completo, y que todo esto son patrañas catastrofistas a las que no hay que hacer demasiado caso. Pero estas situaciones han pasado con anterioridad en muchas más ocasiones de las que la mayoría de las personas cree. Y eso si solamente contamos aquellas de las que tenemos constancia documentada. El colapso de las civilizaciones aparenta tener un patrón que se repite con el tiempo, el patrón de su destrucción. Puede que nuestra civilización, que a diferencia de las antiguas podríamos considerarla global, esté más cerca de su final de lo que creemos. Incluso es posible que ya hayamos iniciado ese proceso y que poco a poco se vayan desencadenando una serie de circunstancias que nos puedan poner en riesgo de desaparición como sociedad moderna y acabemos con ello como en la Edad Media, o puede que aún peor. Como decía antes, si esto sucediera, no sería algo nuevo en absoluto. A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples civilizaciones en el mundo, casi tantas como las que han desaparecido en el mismo tiempo. Se sabe que algunas de ellas llegaron a ser muy avanzadas, y pese a eso acabaron sucumbiendo y desapareciendo igualmente. Los romanos, los sumerios, los mayas, los egipcios, tenemos ejemplos repartidos a lo largo del planeta. Sociedades que posiblemente llegaron a verse a sí mismas como invencibles, hasta que se enfrentaron a su final. Roma fue durante siglos el centro del mundo occidental, un imperio con una enorme red de comercio, una economía próspera y una cultura muy influyente. Tal era su poder que probablemente sus ciudadanos no podían ni imaginar la idea de su desaparición, algo que sería impensable por entonces. Pero a pesar de su aparente fortaleza, el Imperio Romano cayó también, por una combinación de cosas, entre ellas la corrupción interna, el despotismo de sus líderes, la desigualdad creciente de la población, las rebeliones internas o las sucesivas invasiones en territorios como la Galia, Hispania y en la propia Italia. Pero también influenciaron otros factores relacionados con la climatología, con las catástrofes naturales o con las enfermedades, como la peste bubónica, que mermó notablemente una población que en el siglo II se estima que habría superado los 70 millones de habitantes en todo el territorio controlado por el imperio. Roma sucumbió a sí misma, como si su crecimiento exponencial hubiese llegado a una situación de debilidad que resultó insostenible. El colapso de los mayas es otro de los ejemplos más estudiados de una civilización avanzada que desapareció. Durante siglos,
los mayas dominaron una vasta región de Mesoamérica. Este pueblo dejó muestras de un increíble conocimiento matemático y astronómico, impresionantes ciudades y un complejo sistema de escritura. Sin embargo, hacia el siglo IX se sabe que muchas de sus ciudades-estado comenzaron a desmoronarse. Al igual que en el caso del Imperio Romano, las causas aparentes fueron una combinación de varios factores, entre los que estarían posibles cambios climáticos, la desforestación, enfermedades o conflictos internos que fueron debilitando los pilares de su sociedad hasta que alcanzaron su límite de rotura. Las ciudades fueron abandonadas y con el paso de los siglos la selva se encargó de ocultarlas en buena parte hasta que fueron descubiertas de nuevo mucho tiempo después. Si nos vamos mucho más atrás, nos encontramos con la civilización egipcia, otro ejemplo conocido que aún sorprende por sus enormes construcciones difícilmente explicables en base a las herramientas con las que teóricamente contaban en la Edad de Bronce, que era cuando se estima se construyeron las impresionantes pirámides y templos. Se cree que esa poderosa civilización existió durante más de 3.500 años y que ocupó un extenso territorio durante su mayor periodo de esplendor. No obstante, hay investigaciones que sugieren la posibilidad de que los faraones hubieran gobernado Egipto durante mucho más tiempo que el oficialmente aceptado y que la historia sea mucho más compleja y apasionante de lo que lo es ya. Esto genera muchas controversias, también en relación con las posibles causas de su declive y desaparición, aunque un cambio en las condiciones climáticas del entorno y su impacto en los cultivos, en la producción de alimentos y en el acceso al agua potable parecen ser la principal hipótesis. Las supuestas razones de la desaparición de estas civilizaciones y las de otras, como la Sumeria, por ejemplo, son objeto de debate desde hace ya mucho tiempo. En cualquier caso, tenemos constancia de que existieron y que florecieron hasta alcanzar un gran nivel de desarrollo. Si hubiesen pasado muchos más años, probablemente jamás habrían sido encontrados vestigios de ninguna de ellas y habrían quedado completamente olvidadas para siempre, enterradas bajo decenas de metros de tierra y piedras. Tengamos en cuenta que la civilización más antigua de la que se tiene constancia es la Sumeria, que existió hace aproximadamente 4.500 años. Antes de esto, no se ha encontrado nada, salvo algunas muestras de posibles civilizaciones que podrían haber existido hace 10.000 años o más, aunque esto está todavía por confirmar. Sean 4.500 o 10.000 años, en cualquier caso, hablamos de un pequeño periodo de tiempo en la historia del ser humano moderno, el cual lleva en este planeta unos 200.000 años. Pensar que en todo ese tiempo solo se han desarrollado el puñado de civilizaciones de las que tenemos constancia es bastante aventurado, aunque este sería un tema para abordar en mayor detalle en otro episodio. La lección que nos dejan estas civilizaciones es muy clara. El colapso no ocurre de un día para otro, es un proceso lento, que a menudo pasa desapercibido hasta que ya es demasiado tarde. Los mayas, los romanos o sumerios posiblemente no vieron las señales ni pudieron evitar su decadencia. La gran pregunta es si nosotros, en nuestra era moderna, tan cómoda, estamos repitiendo los mismos errores. ¿Cuáles serían entonces las señales que nos avisarían de un riesgo de colapso en nuestra sociedad? Más allá de controversias sobre si hay o no hay un cambio climático, si es provocado o no por el ser humano, o si podemos hacer algo para evitarlo o no podemos hacer nada, lo cierto es que sí, parece que nos estamos enfrentando a algún tipo de crisis climática que amenaza con cambiar radicalmente las condiciones de nuestro planeta, aunque posiblemente provocados por ciclos naturales acentuados, en alguna medida, por la actividad del ser humano. Por otro lado, la desigualdad social es una de las cosas que más nos tiene que preocupar.
y que empieza a ser demasiado evidente. Mientras una pequeña élite disfruta de una vida de lujo, millones de personas viven en una pobreza extrema. Al igual que en el Imperio Romano, parece ser que estamos creando una sociedad dividida entre quien vive muy bien y quien lo hace por debajo de ese límite de pobreza. Cada vez hay menos gente entre uno y otro extremo. ¿Nos puede llevar esto a colapsar, como le ocurrió a Roma? Nuestra civilización actual tiene unas características bastante diferentes con respecto a las anteriores, eso sí que es verdad. Ahora, para bien o para mal, compartimos un escenario globalizado, en el que vivimos condicionados por los vaivenes de los intereses económicos y geopolíticos de países que pueden estar muy alejados entre sí. Lo que pase en un extremo del planeta tiene su impacto en el resto. Tuvimos un buen ejemplo con la pandemia, pero lo vemos reflejado constantemente en otros muchos aspectos, como los flujos migratorios o los conflictos bélicos, que de forma directa o indirecta acaban afectándonos de alguna manera. Otra cuestión muy inquietante es que nos estamos volviendo demasiado dependientes de la tecnología. Estamos construyendo una civilización global interconectada, en la que el desarrollo de esa tecnología es exponencial y nos está ayudando a fortalecernos en muchos aspectos. Pero tal vez nos esté haciendo muy vulnerables a otros. Nos estamos acomodando cada vez más a unas condiciones de vida determinadas por la tecnología. Todo depende, en última instancia, de su funcionamiento. Por ejemplo, un corte de suministro eléctrico prolongado de un puñado de días podría llegar a afectar gravemente, incluso poner en riesgo la vida de millones de personas. Entre otras cosas porque la energía es esencial para mantener la producción y distribución de alimentos, para la depuración y suministro del agua potable, para el funcionamiento de la sanidad y en general para que el sistema funcione. Nuestra economía y sistema financiero, la educación o la seguridad también están interconectadas a través de Internet. Todo circula a través de esa red global. El acceso a nuestros ahorros o simplemente al dinero para poder comer depende cada vez más de nuestra capacidad para mantenernos conectados y saber manejarnos a través de esa red. Pero no se trata de ser catastrofista. La buena noticia es que no estamos condenados a repetir el pasado si aprovechamos correctamente las herramientas que tenemos en el presente. A diferencia de las civilizaciones antiguas, tenemos un mayor conocimiento, al menos aparentemente, y también esa tecnología que nos puede ayudar a corregir nuestro rumbo en ciertos objetivos que son clave. Para escapar del riesgo a un colapso futuro de nuestra civilización, sería necesario empezar por un cambio social y cultural enorme que fomente la empatía y el bienestar común, en lugar de pensar solo en nuestro propio interés o en el del grupo al cual pertenecemos. El individualismo egoísta, el victimismo, la competencia desmedida o el ultranacionalismo no pueden hacernos avanzar hacia una sociedad mejor, sino hacia una permanente situación de conflicto. Avanzar hacia una sociedad más equitativa sería el primer objetivo. Supongo que todos tenemos clara la necesidad de reducir la desigualdad social con una mejor distribución de la riqueza. Eso sí, entendiendo esa riqueza no como una simple cuestión de reparto de dinero, ya que eso es absurdo, sino en otros aspectos más valiosos para alcanzar esos objetivos sociales, como el acceso a la educación y a la salud de calidad, y también a las oportunidades de mejorar las condiciones de vida de las personas. Parecen obviedades, pero lo cierto es que no todo el mundo tiene ese acceso, y por lo tanto difícilmente se puede contribuir a mejorar esa sociedad. Otra de las cosas que debería hacerse es fomentar una cultura de mayor respeto a la naturaleza. Si el deterioro del entorno y de los recursos naturales ha sido una de las causas que ha estado presente en la desaparición de todas esas civilizaciones de las que hablaba antes, el reducir nuestra huella ambiental tendrá que ser necesariamente otro de nuestros objetivos. Tenemos que cambiar hacia una economía circular que reutilice y recicle los recursos.
también apostar por energías renovables en lugar de utilizar combustibles fósiles para generarla. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Otra cuestión es cómo implementarlo y hacerlo en un corto periodo de tiempo. Poco a poco se está tomando conciencia de eso en la sociedad y también en los gobiernos, aunque nuestros políticos a menudo caen en contradicciones que confunden a las personas con decisiones a veces ridículas que parecen más bien pensadas para decir que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo gran cosa. En cualquier caso, esa dejadez nos ha traído aquí. Y ahora es cada vez más evidente que necesitamos acciones urgentes para restaurar los ecosistemas que nos hemos llevado por delante y contribuir a reducir nuestra parte de responsabilidad en esa aceleración del calentamiento global, porque alguna responsabilidad tendremos, supongo. Algo que no pretendo debatir en este episodio, ya que sé que hay diferentes visiones del problema y posiblemente todas esas visiones tengan su parte de razón. Otra de las cuestiones a tener muy presente es la necesidad de un cambio económico hacia un modelo sostenible. El crecimiento económico no puede ser ilimitado. El Imperio Romano colapsó en buena parte porque creció sin medida alguna hasta alcanzar un límite a partir del cual ya no era sostenible mantenerlo unido y vertebrado, por lo que fue engullido por el resto de los factores que hemos comentado anteriormente. Ahora, el problema puede ser similar, solo que estamos hablando en términos planetarios. El planeta tiene límites y debemos aprender a vivir dentro de ellos. Necesitamos medir el bienestar de nuestra sociedad, no solo en términos de crecimiento económico, sino en términos de felicidad, salud y sostenibilidad, para asegurar las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Y siempre, obviamente, sin renunciar a la protección ni del medio ambiente ni del desarrollo social. Lo cierto es que la historia, sin duda alguna, está llena de ejemplos de civilizaciones que ignoraron las señales de su propio colapso. Nosotros no tenemos que ser una de esas civilizaciones. La pregunta no es si podemos cambiar, porque claro que podemos cambiar. La pregunta en realidad es si estamos dispuestos a hacerlo. Y esa es la gran dificultad. ¿Podremos aprender de los errores del pasado? O como les pasó a los mayas, a los romanos o a los egipcios. ¿Veremos cómo nuestra civilización se desmorona mientras seguimos adelante con una falsa sensación de seguridad? El futuro está en nuestras manos, al menos de momento. Aún estamos a tiempo de crear una sociedad más justa, más respetuosa con el medio ambiente, más resiliente. Pero ese cambio no vendrá por sí solo. Requiere de decisiones difíciles, sacrificios y sobre todo la voluntad colectiva de priorizar el bienestar de la humanidad y del planeta por encima del beneficio a corto plazo. La civilización actual no está condenada a desaparecer, pero si no actuamos, nuestro futuro acabará enterrado junto a nuestras propias ruinas antes de lo que nos pensamos. Y hasta aquí el episodio de hoy del Faro de Licon. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, te agradeceré que lo valores y que aportes tus comentarios o tus sugerencias para ver si vamos mejorando todo esto. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.